Evangelio del día viernes 7 de marzo de 2025. Viernes, después de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. El propósito de esta cuaresma no es la mortificación, no es el ayuno. En una ocasión me recuerdo que acompañaba a mis hermanos de comunidad a hacer un ayuno que era bastante estricto. Era un ayuno en que se comía una sola comida, no se tomaba carne o de líquidos o de verduras solamente. Era difícil, era difícil. Y me empeñé en hacer ese ayuno, que era difícil, olvidándome de lo más importante: por quién y por qué lo hacía. Así que estaba en ese proceso de ese ayuno, me sentía muy, muy orgullosa de poderlo llevar a cabo. Y una voz que me dijo: ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Porque había perdido lo más importante del ayuno: el por qué y para quién. Y eso mismo les pasaba a los judíos, que querían ver a los discípulos ayunar cuando no era el momento de que ayunaran, porque estaba Jesús con ellos, el esposo con ellos. Pero Jesús les dijo: ya tendrán tiempo de ayunar cuando el esposo les sea quitado. Y por eso el Señor nos hace ver que el ayuno no es el motivo principal de la cuaresma, la mortificación no es el motivo principal de la cuaresma, el convivir con mis hermanos de apostolado haciendo este ayuno y que todos digan: wow, estoy ayunando a pan y agua y duré 40 días y me sentí bien y la pasé bien y me sentí orgulloso de mí. No es el objetivo. Es saber que el ayuno no es ausencia de alimento, sino presencia de Dios. ¿De qué sirve ayunar si no tienes presente a Dios? ¿Por quién haces esta mortificación, este ayuno? Para acompañar a Jesús, lo vimos el día de ayer, acompañar a Jesús, vivir en su presencia. ¿Qué significa que Dios esté presente en nosotros? Significa estar en gracia y no en pecado mortal, habiendo dejado el pecado. Significa tenerlo constante en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Significa escogerlo primero a Él frente a la tentación. Significa en la adversidad no renegar ni decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino decir: Señor, ahora te acompaño como tú quieres. Lo tomo como venido de ti. Y por eso lo amo y acepto este sufrimiento. Él mismo ha dicho que cuando aceptamos el sufrimiento y se lo ofrecemos a Él y nos fundimos con Él en ese sufrimiento, el sufrimiento deja de serlo. Es maravilloso, porque ese sufrimiento se convierte en una pasión en donde, sin límites, en una pasión silenciosa que tiene por objeto sonidos inenarrables de cambio de nuestro corazón. Ese es el objetivo de la penitencia y la mortificación en este tiempo, el cambio de nuestro corazón. ¿Y te has preguntado cómo se encuentra tu corazón? ¿Te pasa lo mismo que hace 20 años? ¿Confiesas los mismos pecados que hace 20 años? ¿Reniegas lo mismo que hace 20 años? Mejor no ayunes. ¿Estás enojado porque tienes que ayunar? Mejor no ayunes. ¿Por quién ayunas? ¿Para qué ayunas? Me dijo Jesús. Y pensé: tiene razón. Yo no ayuno para mí ni para los demás. Ayuno para estar con Jesús, para tenerlo presente en mi corazón,
para ser mejor con los demás, conmigo misma, en ese sentido, y tener mi corazón abierto a una caridad constante, a un amor constante por los demás. Porque si sigo criticando igual, si sigo maltratando igual a los demás, si me sigo enojando igual, si sigo reclamándole a Dios todo, si le digo siempre que es un injusto, que porque a mí, nada me sirve el ayuno. Revisemos nuestra conciencia, revisemos para que sepamos que es una muestra de penitencia, pero que lo más importante es la predicación con nuestro ejemplo. Veamos la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo durante su vida. ¿Cuánto ayunó? ¿Cuánto dejó de dormir para orar? ¿Cuántas vigilias hizo? Incluso sale que no tenía tiempo ni para comer, él y sus discípulos. Y que ayunó 40 días. ¿Se imaginan? 40 días, un ayuno sin agua, sin nada, en un sol abrasador, tentado por el enemigo, sin descanso, sin dormir, y solo por nosotros. El ayuno que tuvo cuando fue niño, pobre, no pudo satisfacer muchas veces quizás su hambre. El ayuno que vivió durante el tiempo de los 3 años que convivió con sus apóstoles, no descansó, no durmió, no, no la pasó bien. Aunque él siempre estuvo feliz y abierto a ayudar a todos y a disfrutar con todos, pero vivió un tremendo ayuno, un ayuno de su voluntad, tremendo. Cuando él dice, ¿a qué vino? Dice, solo vine a sufrir, solo vine a hacer la voluntad de mi Padre, solo vine a sacrificarme. Y su sacrificio no fue solamente en su pasión y muerte, fue durante toda su vida, desde el mismísimo momento de la concepción. Dios nos pide a nosotros, que es muy lindo, mortificaciones pequeñas, mortificaciones a veces pasivas, en donde nosotros a veces queremos respuesta de todos. Mortifica tu inteligencia. ¿Quieres imaginarte todo, saber todo, ver todo? Pues mortifica tu imaginación. Mortifica tu anhelo de tener más cosas, mortifica tu sed de ser reconocido y apreciado por los demás. Dios quiere que le restemos a nuestra concupiscencia, le restemos a nuestro yo y tengamos en este tiempo la seguridad de que el ayuno no es ausencia de alimento, sino presencia de Dios en nosotros. Descubriremos que con muy poco podemos vivir, pero que lo más importante, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y eso, cuando hacemos el ayuno pensando en la presencia de Dios, Dios nos muestra que solo lo necesitamos a Él. Por eso te invito a la confesión frecuente en esta cuaresma y a comulgar todos los días, asistir a la Santa Misa todos los días, y a prepararte antes de la Santa Misa, durante la Santa Misa y al terminar la Santa Misa. Con la acción de preparación, la acción de gracias del momento y la vivencia de aquello que Dios te mostró al hacerse pan, pan glorioso, ese pan del cielo, que tú lo recibes porque Él se negó totalmente a sí mismo, Jesucristo, para que tú tuvieras presencia de Dios. Dios te bendiga.